a meditar en la palabra de nuestro Dios. Y voy a invitarles para que abran su Biblia en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 24. Y vamos a leer el verso 17 al 25. Gloria a Dios. Dice la palabra de nuestro Señor, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versos 17 al 25. Y David dijo a Jehová, cuando vio el ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice lo malo. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces a Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey. Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Oramos. Cariñoso Dios y buen Padre Santo, Señor, en esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos concedes de leer tu palabra, Señor. Gracias porque nos permites estar una vez más en este pueblo, Señor, en este lugar, para alabarte, adorarte y bendecirte, Señor. Ahora vamos a meditar en tu palabra. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, y permite que a través de tu palabra seamos edificados en grande manera. Usa mi vida también delante de tu presencia, en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ocupen su lugar. El texto que hemos leído para comenzar nuestra meditación en la palabra nos narra el momento en la historia de Israel en la cual el rey David tomó una decisión equivocada delante de Dios. Censó al pueblo para saber cuántas personas estaban con él para la guerra, queriendo saber con qué contaba para hacer frente a su enemigo. Es decir, que estaba poniendo más su confianza en su ejército, en el poderío militar que pudiera tener, que en la provisión que Dios tenía para él. Ponía más su confianza en el hombre que en el poder de Dios. Y la Biblia nos enseña que esta decisión trajo como consecuencia que David hiciera venir una plaga que en un solo día mató 70,000 hombres en todo el territorio de Israel. Pero también en estos textos podemos encontrar la estrategia espiritual para poder enfrentar las situaciones de crisis que a veces enfrentamos en nuestra vida, en nuestra familia. Pues podemos darnos cuenta que para enfrentar esta plaga David
no buscó primeramente los médicos o los sabios o a los valientes, sino que buscó al Señor, es decir, por medio del profeta Gad, para detener la plaga que estaba sobre el pueblo. Y entonces levantaron un altar a Jehová, y David así lo hizo, y el Señor tuvo misericordia de ellos, y la plaga se detuvo. Y el rey David pudo salir de la crisis siguiendo la estrategia espiritual que el Señor le había dado. Ahora, consideremos esto en nuestra vida, veamos esta historia nosotros. Seguramente muchos de nosotros estamos pasando, al igual que el rey David, por tiempos de crisis, por tiempos de necesidad, de angustia, de enfermedad, de escasez. Posiblemente solo estamos usando una estrategia humana, terrenal, peleando la batalla solamente a nivel humano. Ya es tiempo de usar la estrategia de Dios. Es tiempo de levantar nuestro altar a la presencia de nuestro Dios. Tenemos que comprender que en nuestro caso como iglesia, cuando hablamos de un altar, no nos estamos refiriendo a un lugar material. Es decir, levantar un altar hecho de manos de hombres, sino a levantar nuestro clamor con fe de manera individual, en familia, nuestras oraciones y nuestras súplicas delante de nuestro Señor. Ahora, comprendamos que el Señor tenía la solución para el problema. Ahora respondamos, ¿cómo podemos aplicar la estrategia espiritual en nuestra vida y en nuestra familia? ¿Qué necesitamos para levantar ese altar de clamor? ¿Qué necesitamos para levantar eso que Dios quiere que nosotros hagamos? Primeramente, tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios. Y este quizás es uno de las grandes dificultades en la vida de muchos, poder reconocer que necesitan la ayuda de Dios, que solos no pueden, que solos no podemos. Dice, subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová, y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Araúna dijo, ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió, para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. David escuchó la palabra de Dios a través del profeta Gad. Fue humilde para reconocer que solamente Dios podía ayudarle en ese tiempo de crisis en el cual estaba él enfrentando. David fue muy inteligente, dice la Biblia, pues solamente escuchó una vez el mensaje de Dios que le había enviado a decir por medio de su profeta qué es lo que tenía que hacer. Y dice la Biblia que David obedeció la voz de Dios solamente con un mensaje. ¿Cuántos mensajes tenemos que escuchar nosotros para poder obedecer un poco al Señor? A veces no es uno, ¿verdad? Vemos en la Biblia que la iglesia primitiva, en la conversión de las primeras almas, bastó solamente un mensaje para que se convirtieran como 3,000, como 5,000. Ahora parece ser que se necesitan como 5,000 mensajes para que se convierta un alma, como 5,000 mensajes para que una persona obedezca. David fue muy inteligente, obedeció la voz de Dios, no esperó más para edificar el altar, para clamar al Señor, lo hizo pronto, lo hizo rápido. Nosotros tenemos que comprender que esto no es la primera vez que nos habla. Dios no nos ha hablado, no es la primera vez que Dios habla en nuestra vida, Él siempre nos está hablando. No es la primera vez que se nos predica, el Señor siempre nos está predicando, siempre nos está hablando a través de su palabra sobre la importancia de levantar un altar familiar, de edificar nuestra espiritualidad en familia, pero tristemente muchos de nosotros no lo hacemos. A pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades que estamos enfrentando,
seguimos peleando la batalla a nuestra manera. Ya es tiempo que con humildad reconozcamos que necesitamos de la ayuda de Dios y del poder de nuestro Dios. Que tenemos que reconocer que el Señor sabe lo que tiene que hacer con nosotros, pero que está esperando que nosotros no nos decidamos a confiar verdaderamente en su palabra. Dios está esperando que tú te decidas a confiar en Él. Bendito sea el Señor. En segundo lugar, necesitamos tener un corazón verdaderamente dispuesto y disponible para Dios. Dice el verso 20 al 23: y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Podemos ver en el texto que el rey David vino al campo de un hombre llamado Araúna para comprar un terreno y poder edificar allí el altar al Señor. Cuando David le dijo a este hombre lo que él quería hacer, no se negó. Este hombre no le puso ningún estorbo, sino al contrario, estuvo dispuesto a darlo todo para el altar. Los bueyes, los trillos, los yugos, los bueyes para la leña, los yugos de los bueyes para la leña. Esa actitud es la que nosotros, nuestra familia, necesita para tener con Dios, para que verdaderamente podamos poner en práctica la estrategia espiritual. Necesitamos tener un corazón dispuesto. Necesitamos tener disponible nuestra vida para Dios. No solamente palabras, sino acciones. Pero tristemente, en la realidad, cuando queremos buscar a Dios en familia, orar, clamar, ayunar, congregarnos constantemente, unos se molestan, otros lo hacen de mala gana, otros simplemente no quieren hacerlo y no lo hacen. Siguen indiferentes con Dios a pesar de las dificultades que están enfrentando. Y esto es triste, esto es grave, que a pesar de que se están enfrentando dificultades en la vida, las personas todavía nos resistamos a buscar de Dios. Seguramente muchos están dispuestos a orar todos los días, a levantarse más temprano para tener un tiempo de oración, para comenzar el día. Pero el problema es que estar solamente dispuestos no sirve de nada, sino que debemos estar disponibles para Dios siempre sin tener excusas. Siempre estar disponibles para nuestro Dios sin ninguna excusa. Bendito sea el Señor. Ahora, en tercer lugar, tenemos que comprender que el altar no solamente es un lugar de adoración, sino también de sacrificio. Dice el verso 15: así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua, para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. El altar no solamente es un lugar de clamor y de adoración, sino que también es un lugar de muerte. Era un lugar para sacrificar los holocaustos, los cuales eran totalmente consumidos delante del Señor. Tenemos que comprender que esa es la parte de la estrategia espiritual del Señor. Cuando nos invita a levantar nuestro altar personal, familiar, para orar, para clamar, para leer su palabra en familia,
No solamente estamos clamando, sino que el Señor está haciendo morir en nosotros todo aquello que nosotros solos no podemos. Dice la Biblia: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Así como se consumía el holocausto en el altar, así nosotros, cuando buscamos al Señor constantemente, cuando buscamos todos los días al Señor en familia, podemos hacer realidad las palabras de Juan el Bautista en nuestra vida. Cuando él decía: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que Dios crezca más y yo vaya hacia abajo. Gloria a Dios. Es tiempo, hermanos, de que cada uno de nosotros busquemos de la presencia de nuestro Dios. Cuando pasemos por crisis, por necesidades, por luchas, por pruebas, los momentos en los que hoy estás viviendo y que quizás son de dificultad, es necesario buscarlos, es necesario pasarlos con la búsqueda de Dios en tu vida. Yo quiero invitarte esta noche para que tú busques de la presencia de Dios cada día y de esta manera pueda haber bendición para ti. Póngase de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos ayude, que Él se manifieste en nuestras vidas y que podamos hacer su voluntad cada día más. Y que en tiempos de crisis y necesidades podamos estar firmes. Bendito sea el Señor. Padre Santo, en esta hora, mi Dios, nos acercamos delante de tu presencia para darte gracias por la palabra que nos concedes leer. Gracias porque a través de ella tú nos bendices, mi Dios. Porque a través de ella tú hablas a nuestra vida, Señor. A ti la gloria, a ti la honra por siempre. Gracias, mi Dios, porque no nos has dejado, no nos has abandonado, sino que hemos visto tu mano buena y poderosa moverse en nosotros. Ayúdanos, Señor, para seguir adelante cada día, mi Dios. Ayúdanos para hacer tu voluntad, mi Señor, y permite, Padre Santo, que cada día busquemos más y más tu rostro. Estamos en tus gloriosas manos, mi Dios. Ayúdanos. En el nombre glorioso de Jesús te lo ruego. Te doy gracias. Amén.